Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo 1138, nuevo vídeo, y hoy tocamos a mi saga favorita, la de Star Wars, porque es que Planeta Comic ya por fin se ha dado cuenta que le faltaba por publicar el tercer volumen de las tiras de prensa. El segundo volumen lo sacó allá por el 2020, o sea, se ha tomado su tiempo en sacar este tercer volumen. Pero por fin lo tenemos aquí porque continúan las tiras de prensa con guión de Archie Goodwin y el maravilloso dibujo de Al Williamson. ¿Vale? Al Williamson ya anteriormente estuvo también haciendo tiras de prensa con un personaje chulísimo. Se llama X9, Agente Secreto Corrigan, que nos lo está sacando Dolmen. Haremos algún día un vídeo de la colección completa, que son 6 volúmenes. Más es muy chulo, es una mezcla de... es un James Bond pero muy pulp, ¿vale? Porque toca también la ciencia ficción, puede acabar en una isla con dinosaurios y tal. Es muy chulo y la verdad es que merece muchísimo la pena, con un toque también muy aventurero a lo Indiana Jones, que de hecho las novelas de James Bond son también muy pulp, ¿vale? Cuando dan el paso al cine les aligeran mucho ese contenido. Las novelas de James Bond son muy recomendables y muy divertidas. Te puedes ver perfectamente a James Bond peleando con un calamar gigante, por ejemplo. Pues ya os digo, lo volvemos a tener aquí a Al Williamson en estas tiras de prensa que le gustarían tanto a George Lucas, que por supuesto decidió que tenía que ser él el que adaptara a cómic tanto el Imperio Contraataca como el Retorno del Jedi. Porque además, estas tiras de prensa, las historias que nos va a contar, va a intentar rellenar ese hueco entre Una Nueva Esperanza y el Imperio Contraataca, y entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Fueron en total, con los 3 volúmenes que hay de tiras de prensa, fueron un total de 5 años, ¿vale? Luego, a pesar de que funcionaba muy bien, se canceló y se pararon las tiras de prensa porque no se tenía muy claro qué es lo que quería hacer George Lucas con la saga. Y la verdad es que tenía por entonces George Lucas mucho control sobre todo, el control sobre la franquicia, y antes de andar improvisando y andar inventando, para que no se saliera de madre y mantuviera el canon, se decidió pararlo, porque no se sabía para nada lo que iba a hacer George Lucas, ni se tenía ninguna noticia de que se fueran a continuar con esos episodios 1, 2 y 3. Es lo que se llamaba controlar el producto, y todo lo que salía en esos años de Star Wars mantenía un estándar de calidad altísimo, cosa que por desgracia no pasa hoy en día. De Al Williamson, aparte de estas tiras de prensa, súper recomendable su Flash Gordon, que ya tenéis otro vídeo en el canal donde os lo enseño, que además incluye la adaptación también a cómic del Flash Gordon que hizo Dino De Laurentiis, que curiosamente su versión en cómic mejora muchísimo a la película. Es una auténtica maravilla. Pero es que también realizó una pequeña joyita en otra adaptación de esa obra maestra, como es Blade Runner, ¿vale? Salió en este Marvel Super especial con portada de Gene Steranko, que es muy chula, y luego por supuesto salió en el formato Marvel Comics en 2 números, ¿vale? Maravilloso dibujo de Al Williamson, una maravillosa adaptación de una maravillosa película. Como veis, está muy relacionado con el cine fantástico Al Williamson. Y luego otro librito que tenéis por aquí, que está también muy chulo, que este es una recopilación de historias de su época de EC Comics, donde hacía un montón de historias de terror, pero sobre todo tiraba más a la ciencia ficción, con un toque muy a lo Flash Gordon, ¿vale? Siempre va a tener ese toque en ciencia ficción a lo Flash Gordon, incluido en este tomo, tanto en el anterior, el tomo número 2, como en el tomo número 3, ¿vale? Tiene también ese aire a lo Flash Gordon, que era una fuente directa de inspiración de Star Wars. Entonces, tanto por el dibujo como por el maravilloso guión de Archie Goodwin, que Archie Goodwin también lo tuvimos adaptando el cómic de Alien el octavo pasajero, dibujado por Walt Simonson, e incluso el de Encuentros a la tercera fase. Y sabe captar muy bien sus historias, el espíritu de Star Wars. Es una auténtica lección de lo que debe de ser continuar una franquicia, respetando el espíritu, con unas historias alucinantes. Es muy curioso leerlo ahora, estas tiras de prensa,
porque pues tenemos los personajes que van a sacar, le dan más protagonismo, como por ejemplo en este tomo a los cazadores de recompensas, van a aparecer piratas espaciales, todo muy rollo el mundo de Lampa, de aprovechando el tirón del personaje de Han Solo. Y por otro lado pues vamos a ver espionaje y contraespionaje entre el Imperio y la Rebelión, y es chulísimo, chulísimo. En el anterior volumen había unas historias que a mí me gustaban mucho, donde contratan a una especie de actor, porque se parece muchísimo a Obi-Wan Kenobi, para intentar engañar a Luke Skywalker. Que al final ese personaje, lo que pasa es muy curioso porque claro, se tiene que aprender, tiene que interpretar lo que era Obi-Wan, y llega a conocer tanto al personaje que incluso va a llegar a cambiar de bando, porque le va a impresionar mucho lo que era lo que fue la personalidad de Obi-Wan Kenobi. Unas historias chulísimas, como veis, y con un pedazo de dibujo, pero una maravilla. Ya os digo, es una auténtica lección de cómo hay que tratar una franquicia. Tenían que cogerse los de Disney, sentarse a ver lo que se hacían en estos años, y ver cómo se tira una franquicia adelante, porque así sí se hacen bien las cosas. De precio, pues anda alrededor de unos 40 y tantos euros, ¿vale? Es fácil a la hora de encontrar, tanto en tiendas de cómics, en Amazon siempre saldrá un poquito más barato, y es una auténtica maravilla. Fijaos, vamos a empezar. Se publicaba de lunes a sábado, en blanco y negro, un blanco y negro precioso, y las páginas que veis en color son la tira que se publicaba en domingo. El domingo era en color. Fijaos qué maravilla de dibujo. Es una auténtica pasada. Además era muy curioso porque por ejemplo en el periodo que transcurre entre Una Nueva Esperanza y el Imperio Contraataca, ya iban dando gotitas de personajes y de tramas que podían salir en el Imperio Contraataca. Claro, eso lo que hacía es que pues creaba más ganas de que se estrenara ya esa película. Te estaba rellenando un hueco durante la espera de la gestación tanto de la producción como la postproducción de las películas. Entonces era todo tremendamente inteligente cómo estaban trabajando con la saga. Unas maravillosas tiras de prensa con un maravilloso dibujo. El dibujo de Al Williamson es una auténtica pasada, y si ya conocéis su Flash Gordon, es que tiene todo el aire de las aventuras de Flash Gordon. Además el cómic pues se va a permitir el lujo, lógicamente, de mostrar más alienígenas, más naves, más mundos. Entonces es una pasada. Yo la verdad es que los disfruto muchísimo, muchísimo este tipo de tiras de prensa, que son una maravilla. Ya sabéis, por supuesto, que Dolmen, ¿vale? Igual que este de Al Williamson, está sacando todas las tiras de prensa del personaje de Flash Gordon, que son una pasada, absolutamente todas, pero todas, todas, todas. Mirad qué pasada aquí, con un toque a lo Gladiador. Con Gladiadores esto podría recordar mucho de nuevo a otra gran fuente de inspiración de Star Wars, que siempre os lo digo, como es John Carter de Marte, cuyas novelas recomiendo muchísimo, y el tomo que sacaron de las historias de Marvel también, que son una maravilla. Aquí tenéis este personaje que es un pirata y que mola muchísimo las intrigas, está francamente bien. Los guiones son una auténtica pasada. Aquí la historia va a girar en torno a una gema que tiene la capacidad de anular los campos de fuerza. Entonces tiene montado una especie de circo romano en el que hace enfrentarse a la gente para que su ganador se podrá llevar esa gema, que lógicamente como arma puede ser muy importante. Y van a ir detrás de ella tanto el Imperio como los rebeldes. Mirad qué páginas más bonitas, son absolutamente maravillosas. Le surgió un problema una vez estrenado el Imperio Contraataca, el periodo en el que tiene que transcurrir la historia entre el Imperio Contraataca y el retorno del Jedi, que lógicamente desaparece el personaje de Han Solo, porque es congelado, convertido en
en carbonita y entregado a Jabba the Hutt. Mira qué pasa. Entonces la manera que, claro, estabas quitando a un personaje fundamental de la saga y eso se podía notar en las historias que podía decaer el interés. Entonces aquí lo que hacen es tirar del recurso de los flashbacks, ¿vale? Para rellenar esa falta del personaje. También, como os decía, antes del estreno del Imperio Contraataca, ya en una de las tiras de prensa, empezamos a ver personajes que saldrán en el Imperio, como por ejemplo el almirante Akbar. Y está muy chulo porque hay un momento de la historia que de lo que va a tratar es de todo lo que transcurre mientras la rebelión encuentra el planeta de Hoth y tiene que ir montando la base en Hoth. Entonces, muy chulo, es muy coherente con lo que es la trilogía original, pero ofreciendo nuevos personajes, ofreciendo nuevas historias, ampliando el lore, pero sin necesidad de cargarse a los personajes ni de inventarse por inventar, siendo tremendamente respetuosa con el mundo creado por George Lucas. Entonces, claro, es que esto pues funciona como un tiro. Esa manera, vuelvo a repetir, es la manera correcta de trabajar una franquicia, no saturando el mercado, sacando tropocientos mil productos, en el que llega un momento que entre las prisas y la cantidad, pues lógicamente se resiente la calidad. Mientras que en este caso sabían dosificarlo para mantener siempre el interés, siempre íbamos a tener productos para ir aguantando esa espera hasta que llegaba la película en cine. Mira, ¿lo ves? Aquí es donde aparece el almirante Akbar. Que el título del capítulo aquí lo han cambiado. Al título aquí lo llaman es una trampa, lógicamente. Pero el título original era algo así como La venganza de los Jedi o algo. Pero es más correcto llamarlo así, es una trampa. Mira, maravillosa. Qué viñetas más. Es que es increíble. El dibujo de Al Williamson es absolutamente increíble con todo ese sabor clásico. Y es una maravilla. Ya no solo porque seáis fan de Star Wars, sino cualquiera que le guste el buen cómic debe de tener estas maravillosas tiras de prensa, porque son una pasada. Es que es absolutamente todo, no decae en absoluto la calidad del dibujo, sino todo lo contrario. Y merece muchísimo la pena. Ha sido toda una sorpresa porque yo en su día me compré, como soy un ansias, pues me compré el volumen que salió en Estados Unidos. Y la verdad es que ya no pensaba que fueran a sacar este tercer volumen, porque es que ya habéis visto que han transcurrido un montón de años. Pero bueno, al final nos han dado la sorpresa y tenemos ya la publicación en español de la mano de Planeta Comics, completando lo que son una serie de publicaciones de Star Wars que son una maravilla. Ya hice la reseña del primer libro de cómo se hizo la primera película Star Wars, la de Una Nueva Esperanza. Espero hacer los libros tanto del Imperio como del Retorno y ya os lo dije. Esos libros de Planeta Comics son para mí lo mejor que hay en libros de cómo se gestó las películas. Muchísimo mejor que las ediciones de Taschen. Son muy recomendables. No me extraña lo que os comentaba, que George Lucas tuviera, en cuanto vio estas tiras, tuviera clarísimo que él era el dibujante que se iba a encargar de las adaptaciones de sus películas, tanto del Imperio como del Retorno.
maravilloso el blanco y negro, es una auténtica pasada. De Al Williamson existe también un Artisan Edition, ¿vale? Esos tomos grandotes que os enseño de vez en cuando, que son el escaneado de las páginas originales del dibujante a tamaño real, y sacaron el del Imperio Contraataca. Está también el de la primera película de Star Wars, lo que pasa es que ese no era de Al Williamson. El de Al Williamson es el Imperio del Retorno, y este del Imperio es una auténtica maravilla. Ya es complicado de encontrarlo, o ya ha pasado un tiempo y se puede todavía encontrar, pero contar que el estacazo va a ser importante. Que de hecho tenía pensado el vídeo de esta semana, quería que fuera de un Artisan Edition que ha salido de Batman, que es una maravilla, pero al ver que había aparecido esto, pues bueno, lo dejaremos para la siguiente semana. Mirad qué pasada de viñetas con el Destructor. Mirad aquí, con la flota imperial, ya enseñando, ya os digo, enseñando muchas veces naves que todavía no las conocíamos porque no se habían estrenado la película, pero ya te iba haciendo pequeños adelantos las tiras de cómic. Bueno, por lo que hemos comentado, para crear más interés por la película. Una apuesta muy, muy, muy inteligente. Y mola mucho porque visto ahora con el tiempo, con la distancia, está muy bien porque sigue manteniendo sus historias, ese toque adulto sin pasarnos, pero evidentemente el Imperio Contraataca es la película más adulta de toda la saga y es una de las favoritas, si no la favorita de toda la saga. Y estos cómics los siguen manteniendo exactamente igual. Entonces funciona muy bien. ¿Vale? Es algo que siempre he comentado con mis colegas de la 501 y tal. Y es que el que las historias sean más adultas le favorece muchísimo a la saga. No hay peor cosa que le puedas hacer a la saga de Star Wars que volverla cada vez más infantil. Entonces, sí, quieren buscar un público también más infantil y todo lo que tú quieras, pero la saga se resiente muchísimo, muchísimo, muchísimo. En cuanto la trama es un poco más adulta, que además no son tramas especialmente adultas como para que no puedan entrar chicos más jóvenes, es que mejora muchísimo. Mejora muchísimo. Su Obi-Wan se pega la bofetada que se pega porque es extremadamente infantil. Entonces ya os digo, así visto ahora con la distancia, con lo que ha hecho Disney, pues tiene un toque muy a lo Rogue One. ¿Vale? Os lo va a recordar. Rogue One funciona también y es lo mejor que ha hecho Disney con diferencia porque mantiene ese toque más adulto y esas tramas de espionaje, contraespionaje, de mercenarios y tal, es que le va la saga, pero muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si se dejaran de tonterías y de estupideces y se preocuparan más de hacerla un poquito más adulta, de hacer tramas más interesantes, pues todos los problemas que tienen se acabarían. Pero como no hay manera de que lo vean, pues ahí andamos. Con la saga totalmente abandonada o prácticamente abandonada para los cines, ya veremos a ver qué tal queda la película para cine del Mandaloriano y con series que arrancan, que ya se cancelan, que ya no van a continuar, pues bueno. Pues aquí hay material, aquí hay cosas que pueden funcionar muy bien. Pero si no se quieren dar por enterado, pues bueno. No quieren empezar a reinventar personajes, a reinventar estilos que nada tienen que ver con Star Wars, pues luego pasa lo que pasa. Y por supuesto no puedes andar saturando. Creíamos que con Han Solo habrían aprendido la lección, de que no se podía saturar el mercado porque llega un momento que cansan a la gente, pero no, parece ser que no.
Entonces es preferible dar menos, pero de más calidad, porque además eso crea, te crea el interés y las ganas de ver más. Pues como veis, el volumen merece muchísimo la pena, es una auténtica maravilla. Mira, por si queréis ver. El primer volumen era de Russ Manning, también con Alfredo Alcalá, ¿vale? Es este de aquí. Lo que pasa es que el dibujo es lo que estábamos comentando de los tonos, es un tono bastante más infantil. Russ Manning venía además de dibujar Tarzán, pero a mí el dibujo no termina de convencerme, y sobre todo el tono es muy infantil. Ya en el tomo número 2 hay algunas historias dibujadas por Alfredo Alcalá, pero ya aparecen las primeras historias de Al Williamson y Archie Goodwin, que es un combinado perfecto. Sobre todo Archie Goodwin hace con el guión una auténtica maravilla. Es todavía fácil poder encontrar los tres tomos, ¿vale? En Amazon los podéis encontrar sin ningún problema. Y es material muy interesante, es material de muchísima calidad. Y ya os digo, si sois fan de Star Wars, material imprescindible. Pero es que si no lo sois amantes del cómic, ya veis, sois capaces de disfrutar con eso, con las aventuras de Flash Gordon o los cómics de Tarzán, pues este os va a encantar exactamente igual. Y no debería de faltar en vuestra biblioteca. Es una joyita. Ha tardado, o sea, han tomado su tiempo Planeta Cómic, pero bueno, por fin lo tenemos y compra obligada. Como siempre, como me dicen, joder, siempre creando ahí necesidades, pues sí, creando necesidades y os toca tirar de cartera. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, lo que os pido siempre, darle a ese like. Si no estáis apuntados al canal, pues apuntaros al canal para que vaya creciendo cada vez más. Y por supuesto, leer muchísimos cómics, ver muchísimo cine, leer muchísimos libros y escuchar muchísimas bandas sonoras. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!